Las cuentas del agua en Colombia por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Con precipitaciones anuales promedio de 1.800 milímetros y unas 720.000 cuencas hidrográficas, Colombia alcanza una oferta de 7.852 kilómetros cúbicos de agua superficial y subterránea, de los cuales el 25% son las aguas de las escorrentías anuales. Pero el país tiene severos problemas de calidad de la mitad de dicho patrimonio, dado el vertimiento de 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante por año que llegan a los acuíferos y cuerpos de agua, proveniente del sector agropecuario y residencial, a las que se suman otras sustancias como las 200 toneladas anuales de mercurio proveniente de la actividad minera. Al respecto, debe considerarse que la cuenca Magdalena-Cauca, que cubre el 24% del área continental, aunque concentra 32,5 millones de habitantes, equivalentes al 65% de la población, también es la más vulnerable a los fenómenos del estiaje por poseer el 12% del patrimonio hídrico subterráneo y el 13% de las escorrentías del país. Los economistas estiman que mientras el costo de mitigar los efectos del cambio climático es del 1% del Producto Interno Bruto Mundial, de no hacerlo se produciría una recesión de hasta el 20% que golpeará toda la economía. Imagen a la izquierda, las precipitaciones en Colombia mostrando su mayor incidencia en el Pacífico y en menor grado en la Amazonía, y una carencia enorme, sobre todo en la región Caribe y particularmente en la Guajira, y en menor grado en la región andina, sobre todo en el seno de los valles interandinos. A la derecha tenemos el mapa físico de Colombia mostrando las coberturas y el clima. Los bosques, considerados selvas basales, húmedas, aparecen en un color verde vivo. La región andina es deficitaria. El mapa está ilustrando el rendimiento hídrico de Colombia. Obsérvese que es muy alto en las zonas menos pobladas del país, como la región Pacífico y Amazonía, pero es bajo en la región andina y sobre todo en la costa caribe colombiana. Ese rendimiento se da en litros por segundo por kilómetro cuadrado. Los valores en la Guajira son de 0 a 3, contra valores de más de 200 litros por segundo por kilómetro cuadrado en algunas zonas puntuales del Pacífico colombiano. Colombia, con 2.011 kilómetros cúbicos de agua de escorrentía y 5.848 kilómetros cúbicos de aguas subterráneas, es reconocida por su potencial hidrológico. Según el Estudio Nacional del Agua, ENA, nuestro rendimiento hídrico estimado en 53 litros por segundo por kilómetro cuadrado es 5,2 veces superior a la media mundial y 2,7 veces a la de América Latina. De ahí la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que alberga el 62% de los nacimientos de agua ya, que abastecen al 50% de la población y al 20% del sistema de generación hidroenergética. Mientras que por superficie la cobertura de bosques del país llega al 53,5% y la de humedales al 2,7%, cada año deforestamos cerca de 300.000 hectáreas, 100.000 de ellas en la región andina, que con el 24% de la superficie continental y el 75% de la población solamente posee el 13% de la oferta de agua superficial y subterránea. Por usos del agua en Colombia, según el IDEA, la primacía
La tiene el agrícola con el 54%, sigue el doméstico con el 29% y el industrial con el 13%. Y en menor escala, el pecuario con el 3% y el de los servicios con el 1%. Cambio climático. Los mapas son los escenarios del cambio climático al 2100 del IDEAM. En una publicación del 2015, arriba las temperaturas, abajo las precipitaciones. En temperatura siempre habrá aumentos, más bajos en la región andina, fuertes en el sector de la Orinoquía y la Amazonía, pero también en la región Pacífico e incluso en el Caribe colombiano. En cuanto a precipitaciones, hay un doble carácter. Habrá un excedente en la región andina, sobre todo en las zonas cordilleranas, un déficit en el resto del territorio, sobre todo en la región de la Amazonía y particularmente en la región Caribe del país. El informe Escenario de Cambio Climático 2011-2100 del IDEAM 2015 contempla para Colombia incrementos de temperatura promedio en las áreas continentales de 1,4 grados Celsius y de 1,5 grados Celsius en los mares de la patria. Adicionalmente, las lluvias que se incrementarán en las zonas de montaña entre un 10 y 40%, con máximos en Caldas y Risaralda, también se reducirían entre un 10 y 40% en la costa norte y archipiélago de San Andrés y en la Amazonía. Las consecuencias del cambio climático y de la desproporcionada intervención humana señalada en Colombia Viva 2017 por la WWF son los ecosistemas en estado crítico y cientos de especies amenazadas que están poniendo en riesgo de colapso al 86,1% de dicho patrimonio en la región andina. En Colombia se han identificado 85 tipos de ecosistemas, de los cuales la tercera parte se ha deteriorado, 20 tipos aparecen en estado crítico y 17 más en peligro. La migración de las zonas de vida en 170 metros de altitud por cada grado centígrado, conforme el clima varíe, pasará factura sobre los ecosistemas fragmentados. Habrá que mitigar el descontrol hídrico y pluviométrico y resolver de paso la fragmentación de los ecosistemas recuperando rondas hídricas, dos problemas relacionados con el alto índice de deforestación que vulnera los derechos bioculturales del territorio e incrementa el riesgo frente a la amenaza del cambio climático. El gran reto. Colombia, con el 50% de los ecosistemas de páramo en el mundo y 99 ríos principales que llegan directamente al mar, 43 al Caribe y 56 al Pacífico, tiene el gran reto de universalizar el acceso al agua potable en los próximos 10 años para cumplir con la meta 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agua limpia y saneamiento. Es que la escasez del agua, agravada por procesos de urbanización, cambios en el uso de la tierra y degradación ambiental, por una gobernabilidad débil y por el costo económico de los frecuentes desastres naturales de origen climático, es un asunto político y social de gran importancia que igualmente nos afecta. En Colombia, con 24 grandes ciudades, de las cuales Bogotá representa el 16% de su población, y con Cundinamarca el 26% del PIB. En 2008, la participación del agua en el Producto Interno Bruto Nacional fue del 10%, incluido un 2% por la hidroelectricidad. Además, los costos económicos de la contaminación hídrica ascendieron al 3,5% del Producto Interno Bruto y, según el Banco Mundial, el costo oculto de la mala calidad del agua y de los servicios de saneamiento podría ascender al 1% del Producto Interno Bruto. El mapa muestra la vulnerabilidad frente al cambio climático en el caso de Colombia, según el Programa Mundial de Alimentos. La vulnerabilidad es baja en la Amazonía y en Antioquia.
pero es grave esa vulnerabilidad en algunas regiones del Caribe colombiano. Igualmente es muy alta en Arauca, en Cundinamarca, parte de Boyacá y en el Huila. Incluye esta categoría al Quindío. La conservación. Según el Instituto Alexander von Humboldt, en 20 millones de hectáreas equivalentes a cerca del 17% de nuestra superficie continental, tenemos 31.702 humedales, de los cuales el 48% están en nuestra Orinoquía y Amazonía. Pero estos ecosistemas dinámicos, de cuyos elementos fundamentales el agua y la biota, al estar amenazados por acciones antrópicas y por el cambio climático, han permitido declarar una alerta para protegerlos, ya que cerca del 93% requiere figuras de conservación por ser frágiles cuerpos de agua estratégicos para insectos, batracios y peces, como para aves, reptiles y mamíferos, donde se hace insostenible la creciente presión de uso sobre el patrimonio hídrico. Para ilustrar nuestro valioso patrimonio, estos son los 3 humedales Ramsar de Colombia: el delta estuario del río Magdalena, el delta del río Baudó, el complejo de la laguna del Otún, el sistema lacustre de Chingaza, la laguna de la Cocha, la estrella fluvial Inírida, la ciénaga de Zapatosa, el complejo del río Vita, los humedales urbanos de Bogotá, los lagos de Tarapotó, la ciénaga de Ayapel, la laguna de Sonso y la ampliación de la laguna del Otún. La imagen muestra los humedales Ramsar en Colombia. Según Semana Sostenible, faltaría el último que he citado. Aguas subterráneas. Colombia, donde según el Estudio Nacional del Agua, ENA 2018, tenemos grandes desafíos, ya que por conocimiento insuficiente el 71% de los acuíferos no pueden aprovecharse. 391 cabeceras, incluidas nuevas capitales del país y 11 municipios de Caldas, presentan alta susceptibilidad al desabastecimiento en temporadas secas de El Niño, el 70% de ellas en la cuenca Magdalena-Cauca y el 22% en la región Caribe. Según Ingeominas, Colombia tiene un gran potencial de aguas subterráneas, ya que el 75% del territorio cuenta con condiciones favorables para su almacenamiento. No obstante, el 12,5% del área con posibilidades hidrogeológicas corresponde a la región andina, donde se concentra la población. Al valorar la oferta hídrica superficial del país en un año medio, según dicho estudio, mientras el 77,4% del volumen se concentra en las regiones Pacífico, de la Amazonía y de la Orinoquía, que son las más despobladas, el 13,5% corresponde a la región Magdalena-Cauca y el 9,1% a la del Caribe, que concentra el 80% de la población del país. Y en cuanto a la demanda de agua, donde el 15% proviene de las aguas subterráneas, el sector agrícola representa el 33% del total y el hidroenergético el 12,8%. Demanda insatisfecha. Dada la problemática acentuada por el cambio climático en el siglo XXI, muchas sociedades deberán enfrentarse a la crisis ambiental del agua y Colombia no será la excepción. En los años secos, nuestra oferta hídrica ya se ha reducido el 38%, incidiendo con mayor intensidad en áreas hidrográficas de baja eficiencia hídrica, como la Guajira y sectores con el mayor factor de aridez en el Caribe y la región andina. Además, en Colombia, donde la cobertura de agua potable alcanza 96% de las ciudades y 56% de las áreas rurales, de 1.122 municipios de la geografía nacional, según la Defensoría del Pueblo, 521 consumen agua sin tratamiento alguno, el 70% de ellos con riesgo para la salud y en el 21% sanitariamente inviable.
y de 318 cabeceras municipales con amenaza de desabastecimiento. 265 se alimentan de corrientes de aguas superficiales, 24 obtenidas de pozos profundos y 25 de reservorios o soluciones mixtas. Imagen: excedentes y déficit de agua según índices de aridez en Colombia. Se observa una zona altamente deficitaria, que es la Guajira y el archipiélago. Siguen otras regiones ubicadas en el Caribe colombiano y en la región de Santander, particularmente está Urabá, y una región del Magdalena Medio. Y hay un excedente que se concentra en la región del Pacífico, la Amazonía y la Baja Orinoquía. Calidad del agua. Además de la carga de sedimentos, las presiones por contaminación y el uso de plaguicidas afectan la calidad del agua en Colombia. En cuanto a la contaminación, la carga orgánica biodegradable, DBO5, vertida a los sistemas hídricos, que en 2012 se estimó en 2.102 toneladas por día, en su mayoría provino del sector doméstico, 69%, seguido del industrial, 28%. El 80% fue aportada por 55 municipios. Y de la carga total vertida de demanda química de oxígeno, DQO, estimada en 4.654 toneladas por día, prácticamente más del doble. De sustancias provenientes en su mayoría del sector doméstico, 61%, e industrial, 37%, el 85% se generó en 53 municipios. Los departamentos con mayor reporte de plaguicidas fueron Cundinamarca con el 37,6%, Nariño con el 15,7% y Valle con el 14,1%. Y los de menor uso, Putumayo, Antioquia y Cauca con menos del 1%. Y en cuanto a sedimentos, cada año en Colombia son transportados en promedio cerca de 300 millones de toneladas, siendo el río Magdalena el mayor aportante. Esto dado que de la superficie continental del país el 40% presenta algún grado de erosión, el 3% erosión muy severa a severa, el 17% erosión moderada y el 20% erosión ligera según el IDEA. El mapa Colombia Anfibia, una publicación preciosa del Instituto Alexander von Humboldt, donde hay un señalamiento para esta categoría de 30.781.194 hectáreas, que es el 26% de nuestro territorio. Huella hídrica. Al cuantificar la huella hídrica azul, verde y gris de las actividades agrícolas y pecuarias de Colombia, se pone en evidencia una grave problemática en la región andina relacionada con la concentración de la población y del Producto Interno Bruto Nacional. Con una demanda hídrica nacional que en 2012 alcanzó 35.987 millones de metros cúbicos, la estructura de la huella hídrica total HH estimada en 25.000 millones de metros cúbicos al año fue del 85% de huella hídrica verde, 10% de huella hídrica azul y 5% de huella hídrica gris. En cuanto a la huella hídrica total del sector agropecuario, las mayores huellas hídricas provienen del café, el maíz, el arroz, el plátano, la caña de azúcar y la palma africana. En los cultivos permanentes, el de mayor huella hídrica azul fue la palma de aceite, seguido del plátano y la caña de azúcar. Por su parte, el de menor huella hídrica azul fue el café, que constituye también el cultivo permanente con la mayor huella hídrica verde de Colombia, seguido de caña, palma de aceite y plátano, mientras que el de la menor huella hídrica verde se concentró en flores y follajes. En los cultivos transitorios, la mayor huella hídrica azul le corresponde al arroz de riego, seguido de la papa y el maíz, mientras
la menor estuvo en el arroz secano. La mayor huella hídrica verde la presentó el maíz y el arroz de riego nuevamente, seguido de la yuca y la papa, en tanto que la menor huella en los cultivos de trigo. Imagen huella hídrica del sector agrícola en Colombia. En vez de la huella hídrica verde, observes el protagonismo del café con el 22%. En azul, la huella hídrica azul. Observes el protagonismo del arroz con el 47%. Y en gris, la huella hídrica gris, que tiene que ver con vertimiento, vuelve el café y juega, en este caso, con un 55% de la huella hídrica gris del sector agropecuario. Abajo tenemos por regiones, se observa cómo en la región Magdalena Cauca tenemos la gran proporción o la mayor proporción de huella hídrica en Colombia, sobre todo la huella verde es la más importante entre todas. Recurso versus patrimonio. Colombia, con el 5% del patrimonio hídrico mundial y un rendimiento hídrico que supera 6 veces el promedio mundial y 3 veces el de Latinoamérica, solamente trata de manera adecuada el 11% de sus vertimientos. En relación con la ley ambiental, requiere el país una reorientación socioambiental que le reconozca el verdadero carácter patrimonial al agua, al suelo y a la biodiversidad, en lugar de considerarlos un recurso y como tal un objeto de mercado, y que reconozca los derechos bioculturales de los territorios. De ahí la importancia de la institucionalidad para elevar la productividad del agua sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas, de afianzar las políticas de sustentabilidad del patrimonio hídrico, máxime si se tiene en cuenta la deficiente capacidad de municipios y de algunas CARs para enfrentar un sensible asunto que pasa tanto por el cuidado de los páramos y humedales amenazados por la minería como por el vertimiento de mercurio contaminando aguas que alimentan poblados enteros y por la pérdida de resiliencia de ríos como el Magdalena, agobiado por 135 millones de toneladas anuales de sedimentos en suspensión. Imagen. Colombia, ecosistemas más amenazados. De los 81 ecosistemas de Colombia, 38, que equivalen al 46%, se encuentran en peligro. 19 están en peligro crítico y 17 en peligro. 17 son vulnerables y 26 en preocupación menor. Los que están en peligro crítico son el 12% en los Andes, el 58% en el Caribe, el 7% en la Orinoquía y el 1% en la región pacífica. Y en peligro simplemente el 4% en la región andina, el 13% de ellos en la región del Caribe, el 11% en la Orinoquía y el 9% en el Pacífico. Y que se puedan considerar vulnerables, el 36% pertenecen a la región andina, el 3% a la Caribe, el 2% a la Orinoquía y el 9% al Pacífico. Y en preocupación menor, que son 26, tenemos que el 9% de los 81 ecosistemas son de la Amazonía, el 3% de los Andes, el 3% del Caribe, el 10% de la Orinoquía y el 3% de la región Pacífico, según el Alexander von Humboldt. Demandas ambientales. En Colombia, donde el Instituto de Estudios Hidrológicos, Meteorológicos y Estudios Ambientales considera que la agricultura es el sector que más consume al agua, el tratamiento de aguas residuales no supera el 50% y las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena son las más susceptibles a desabastecimiento del líquido. Y también, según el DANE, aún se requiere extender la cobertura del servicio de acueducto, que no llega a 3,6 millones de personas, y de alcantarillado para cubrir a 5,6 millones de colombianos que no lo tienen.
pero también cómo resolver los usos conflictivos del suelo sin combatir la corrupción como factor que reduce la eficiencia de la acción del Estado, cómo ponerle fin a un modelo expansionista del territorio que se traduce en pasivos ambientales. Habrá que considerar que la problemática del agua pasa por los eventos hidrogeológicos, máximo cuando la recurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, exacerbados por los fenómenos de El Niño y de La Niña, se están traduciendo en una mayor frecuencia y en mayores desastres, sequías e inundaciones. Imagen mapa de las reservas naturales de Colombia. Una acción concertada. Si bien el país ha avanzado en el conocimiento de la riqueza del agua y en el estudio de su estructura ecológica, como en políticas y normas sobre el uso y las medidas de protección de nuestro patrimonio hídrico y en el monitoreo satelital de la deforestación y la calidad del aire y el agua, aún falta implementar una acción urgente y de largo plazo que sea coordinada a nivel intersectorial y de carácter integral y participativo para avanzar en una adaptación al cambio climático que contemple la sustentabilidad del patrimonio hídrico y biótico, es decir, con acciones y soluciones de carácter biocéntrico y no antropocéntrico al enfrentar dicha problemática socioambiental en cada territorio. Por fortuna, ha logrado el IDAN ir más allá de los intereses sectoriales al poder alertar sobre el potencial desabastecimiento para algunos centros urbanos del país y entregar avances en cada versión del Estudio Nacional del Agua ENA sobre la interdependencia del patrimonio hídrico con la biodiversidad, el suelo, el subsuelo y la atmósfera, temas en los que pueden incluirse nuevos enfoques fundamentales que vinculen la huella hídrica y el uso del agua con conceptos recientes como las declaratorias de los derechos bioculturales del territorio, para abordar desde lo local el análisis del comportamiento del ciclo hidrológico y los costos ambientales y ocultos del agua, contemplando desde la cultura, los usos del suelo, la propiedad de la tierra y la sustentabilidad de las cuencas hidrográficas, con sus cuerpos de agua y reservorios de agua subterráneas entendidos como parte de un patrimonio común o colectivo. Imagen, clasificación climática de Köppen para Colombia en Wikipedia. Obsérvese una similitud entre los climas de la Amazonía, el Pacífico e incluso la depresión momposina, que es de tipo ecuatorial. Estoy hablando de un clima fundamentalmente húmedo en el año, 2 inviernos, uno más seco que el otro. Contra lo que ocurre en la Orinoquía y en la región Caribe, donde aparece un clima tropical seco fundamentalmente, con un carácter también monsónico. Otra cosa es lo de la región andina, donde los climas son variados por la variedad de pisos térmicos, o aún más en la Guajira, donde tenemos un clima árido cálido. Epílogo. Como conclusiones, 1. Colombia, a pesar de poseer el 5% del patrimonio hídrico mundial, de sus 1.122 municipios, cuenta con 391 cabeceras, incluidas 9 capitales que presentan alta susceptibilidad al desabastecimiento en temporadas secas de El Niño, el 70% de ellas en la cuenca Magdalena-Cauca y el 22% en la región Caribe. 2. Al anterior panorama se añade que como consecuencia del calentamiento global y la deforestación, mientras en los años secos la oferta hídrica ya se ha reducido el 38%, en las épocas invernales de La Niña el país sufre las consecuencias de graves inundaciones que dejan cerca de 2 millones de damnificados por temporada. 3. El sector con mayor participación en el uso del agua es el agrícola y pecuario, con el 43% y 8%, seguido del hidroenergético, 23%. 4. Para combatir la deforestación y demás flagelos
que podrían acabar con los recursos forestales del país en 100 años, se requiere avanzar en una cultura forestal del suelo y del agua que abarque a todos los miembros de la cadena forestal e incluso a los consumidores finales. Y 5. La crisis del agua que se expresa en descontrol hídrico y pluviométrico y en sequías y desabastecimiento obliga al desarrollo de políticas públicas ambientales que le apunten a un modelo de relación con la naturaleza más humano y más verde en Colombia y a llevar la equidad para sembrar la paz en nuestros campos y ciudades. Imagen mural, Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, en Río Blanco, Cuna de Vida. Obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Fuentes bibliográficas. Agua como bien público. Agua y clima en Colombia. Agua y clima en el desafío ambiental. Bosques para la estabilidad del medio ambiente. Clima extremo, desastres y refugiados. Colombia, país de humedales amenazados. Colombia tropical, ¿y el agua qué? Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El agua en Colombia, glosas. Estudio Nacional del Agua 2014 del IDEAM. Fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Informe Nacional sobre la gestión del agua en Colombia, CEPAL. Las aguas subterráneas, un enfoque práctico. Servicio Geológico Colombiano, Ingeominas. Las huellas del agua, una propuesta del Instituto Alexander von Humboldt. Manizales, Foro del Agua 2019. Manual de Geología para Ingenieros. Nuestras aguas subterráneas, nuestro frágil patrimonio hídrico. ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Otra vez el niño, ¿cómo adaptarnos? Páramos vitales para la ecorregión cafetera. Patrimonio hídrico, carencias en la abundancia. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Medio Ambiente. Reporte de avance del Estudio Nacional del Agua ENA 2018, IDEAM. Riesgo para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Textos Universidad Nacional de Colombia sobre geomecánica y geología. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Zonas hidrogeológicas homogéneas de Colombia, IDEAM.
Gracias. Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Referencia en las cuentas del agua de 2016, agosto 29, complementado con otros artículos del autor en 2020. Imagen de portada, delta del río Baudó. Imagen de contraportada, búfalos en el río San Jorge. ¿Heladas qué? El cuidado de la casa común. Agua y clima en la ecorregión cafetera. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El Pacífico colombiano, tribu Gao Cupica. El paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos. El río Cauca en el desarrollo de la región. El volcán y el desastre de Armero. Ferrocarriles, integración y progreso para Colombia. Fundamentos de economía y transportes. Geotecnia para el trópico andino. Gestión del riesgo natural en Colombia. Gobernanza forestal en la ecorregión cafetera. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Hidroituango, una lectura a la crisis. Huracanes y terremotos arrecian. Introducción a la teoría económica, la astronomía en Colombia, perfil histórico, la cosmología de Stephen Hawking, la economía azul en la esfera de la producción, la era del trópico andino, caso Manizales, las 4 estaciones y el cambio climático, las revoluciones tecnológicas, legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera. Manizales, un diálogo con su territorio. Manizales, ciudad de los ecoparques. Manual de geología para ingenieros. Más espacio y oportunidades para el ciudadano. Minería en la ecorregión del eje cafetero. Movilidad y modelo urbano. Navegando el río Grande de la Magdalena. Newton de Grecia al Renacimiento. ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano. Paisaje cultural cafetero, dinámicas institucionales, el territorio. Plusvalía urbana y POT Manizales. Preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero. Problema ALEF. Proceso de control y vigilancia forestal de la región pacífica y andina de Colombia. ¿Qué hacer con la vía al llano? Requiem por la Reserva Forestal de Río Blanco. Riesgo en las zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgo sísmico, los terremotos y el caso de Colombia. Río Blanco, cuna de vía. Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera. Sismo, Barique y laderas. Sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata el Guarinó. Sol, lunas y planetas del sistema solar. Tierra y ruralidad en Colombia. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un plan de acción para encauzar el megaproyecto San José. Videos de God West. Muchas gracias.